Hola chicos, sean bienvenidos una vez más a su asignatura Logística Internacional, la semana número 2 y para esta semana hablaremos de lo que es las teorías tradicionales, hablaremos de algunos conceptos, unos ejemplos y por último unas pequeñas conclusiones. Dentro de nuestras teorías tradicionales del comercio internacional hablaremos de todo lo que tiene que ver con el mercantilismo, lo que es la ventaja absoluta de Adam Smith y lo que es la ventaja comparativa del señor David Rick. Entonces, todo lo que es el comercio internacional se dio o data desde los años de 1600, chicos, todo empezó con el tema del mercantilismo. Entonces, el mercantilismo que nos dio como las bases para poder nosotros hablar de todo lo que era comercio internacional. Entonces, en ese tiempo, todo lo que decía el mercantilismo era que los países pudieran hacer intercambios. En ese momento se realizaban intercambios con todo lo que tenía que ver con piedras preciosas. Entonces, hablábamos de todo lo que tenía que ver con el oro, con la plata, y pues socialmente si yo necesitaba algún bien de otro país, pues hacía el intercambio con, ya sea con una de esos dos valores que era el oro o la plata. Entonces el mercantilismo me empezó a mí a dar como los primeros pinitos en lo que teníamos que hablar de temas de exportación y de importación, que es el tema que hoy conocemos hoy en día, ¿cierto? Entonces para el mercantilismo la tenían clara que la idea de que un país fuera altamente competitivo y que fuera sobresaliente en su economía era poder generar muchas más exportaciones que importaciones, porque así mismo se podía ver su economía. Yo como país tenía que ser altamente competitivo y altamente autosuficiente para poder generar productos que necesitaban otros países y así mismo podía hacer que mi economía se mejorara y poder abastecerme de muchos productos o muchas pues eso se diría como muchos productos en temas de oro o de plata, ¿cierto? Que me hacían que yo pudiera tener una ventaja con respecto a los demás países. Entonces eso por lo que nos habló el mercantilismo, me hablaba de cómo se generaban las famosas balanzas de pagos, ¿cierto? Cuando nosotros teníamos muchas exportaciones, muchas importaciones, ¿qué generaba eso? Entonces eso lo vamos a poder ver en clase. Hablábamos de algunos ejemplos de mercantilismo, pues me decía cómo hacer para que un país acumulara muchas riquezas, cómo hacer para que los países pudieran exportar sus materiales preciosos, los países pudieran importar productos que necesitaban y adicional a eso, pues me ayudaba a la producción de una cadena. Entonces, eso lo vemos todo lo que tiene que ver con el mercantilismo. Después de eso, pues hablaremos de qué es la balanza de pagos, qué es la balanza comercial, que son indicadores financieros netamente muy importantes en cada país. Hablaremos de qué es una cuenta corriente, qué es una cuenta de capital y cómo hace parte de la balanza comercial dentro de la economía de un país. Dentro de una balanza de pagos podemos hablar que existen cuentas corrientes conformadas por balanzas comerciales, por balanzas de servicios, por balanzas de renta y por balanzas de transferencia, que eso lo explicaremos a su debido momento. Después hablaremos de todo lo que tiene que ver con las teorías de las ventajas comparativas, ¿cierto? Cómo un país saca una ventaja comparativa con respecto a otra y puede sacar provecho de dicha ventaja. Entonces hablaremos de qué es una ventaja comparativa, cómo como país podemos sacar provecho de lo que nosotros producimos para que otros países no lo compren. Entonces hablaremos de qué las condiciones de los factores, hablaremos de las condiciones de la demanda, todo lo que tiene que ver con las empresas relacionadas horizontal y verticalmente, y hablaremos de la estructura de las industrias. Entonces hablaremos de qué son los ejemplos de las ventajas comparativas y otra parte que es las economías a gran escala. Entonces, cómo nosotros podemos definir y cómo se define qué es una economía a gran escala, y cómo cuando nosotros sabemos interpretar la economía a gran escala podemos sacar provecho como país de la economía a escala. Entonces me dice que la economía de escala pues surge de una ventaja comparativa, que vamos a poder saber que es una ventaja comparativa con respecto a otros países con los que tenemos intercambio de productos, ¿cierto? Y cómo podemos nosotros apalancarnos de otros países. Entonces es decir que esta semana pues daremos un pequeño paseo por todo lo que es el comercio internacional y aprenderemos de qué es una ventaja absoluta, qué es una ventaja comparativa, qué es una balanza de pagos para poder nosotros aplicarlo hoy en día. Entonces los espero con mente abierta para nuestra segunda semana de logística internacional, chicos. Dios los bendiga. Chao, chao.